Creemos en Dios. Lección 4. El plan y las obras de Dios. Foro de discusión. ¿Qué es la inmanencia divina? Para la inmanencia divina, comienzo con el entendimiento de que Dios es espíritu de las palabras del Señor Jesús en Juan 4:24, que dan alguna indicación de la naturaleza de la existencia de Dios, pero siendo espíritu, puede estar en todas partes. El Salmo 139 reafirma esto, particularmente en el verso 7 al 10. Simplemente estando Dios en todas partes, ¿dónde puedo apartarme de tu espíritu? Encuentro. La terminología de John Frame, útil para mantener una comprensión adecuada de la inmanencia. Dios está con nosotros, pero no está con nosotros en el grado o en el sentido de que podamos colapsar en todo lo que es por lo que decimos. Dios es todo y todo es Dios. El término de Frame es pacto de solidaridad. La idea de que Dios está con nosotros en solidaridad, Él está presente, es un compañero constante, un consolador, un fortalecedor, esas cosas. Pero la dimensión del pacto también traería al ámbito de comprensión. Que Él sigue siendo quien es, y es este Dios relacional, pero cerca de nosotros, pero también manteniendo todo lo que Él es con nosotros, pero todavía marca la pauta. Entonces Dios está en todas partes, pero no queremos colapsarlo en una especie de comprensión monista. La terminología y el marco conceptual, de Frame, me parecen muy útiles. Un concepto muy difícil de entender para nosotros, no podemos captarlo del todo, muy parecido a lo que sería la trascendencia, es la inmanencia de Dios. El hecho de que Dios puede estar en todas partes, debido a que es trascendente, no es parte de la creación. Él creó todo. También puede estar en todas partes. No solo en todas partes, sino en todo momento. Él es inmanente. No puedes escapar de él. El Salmo 139 habla de eso mismo. El salmista quiere correr, y no hay donde esconderse del Espíritu de Dios. Dios está en todas partes, y en todo momento. Eso es lo que es. ¿Qué es la trascendencia divina? Cuando los teólogos hablan de la trascendencia de Dios, están hablando de cuán alto y exaltado, sublime y elevado. Cuán por encima está Dios. Y este es un tema frecuente en las Escrituras. Quiero decir, ¿quién podrá subir al monte del Señor? O el lenguaje de los Salmos, que se refiere al Altísimo y Santo. O incluso la experiencia de alguien como Moisés, que quería ver a Dios y no podía verlo, porque eso era demasiado glorioso para él. Entonces, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando de todas las cosas que hacen que Dios sea exaltado y elevado y muy por encima de nosotros. La trascendencia divina es el concepto de que Dios está más allá de nuestra plena comprensión, algo que va más allá de lo que podemos comprender plenamente. En la mente de muchas personas existe la sensación de que trascendencia significa que Él, en cierto modo, trasciende en el sentido de que está ahí arriba, que está ahí afuera, que está por encima de nosotros en alguna parte. Creo que el verdadero significado de trascendencia no es tanto que Él esté por encima de nosotros, mirándonos, sino que Él trasciende nuestra propia capacidad de pensar en Él adecuadamente porque está fuera de nuestras capacidades cognitivas, de la forma en que nosotros pensamos en las cosas. Y por eso ciertos teólogos han usado términos como cualitativamente, distinto, infinitamente cualitativamente, distinto de nosotros. Y entonces, en ese sentido, la trascendencia no es tanto que Él esté allá arriba, en el cielo mirándonos, sino que es capaz de ir más allá de lo que podemos pensar en términos de quién es Dios.
Definir trascendencia es la alteridad de Dios. Probablemente puedo ilustrar mejor esto usando el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, Dios solo habla un par de veces. Es bastante notable. Aquí tienes este Apocalipsis, esta visión, serie de visiones, pero Dios no habla. Así que aquí tienes estas visiones del trono y descripciones de cómo es eso, pero Dios no pronuncia una palabra, o rara vez pronuncia una palabra. Por el contrario, aquí tenemos al Hijo del Hombre, caminando en medio de los candeleros. Tienes inmanencia y trascendencia, ambas en el extremo opuesto del espectro. Dios es completamente distinto de la creación. Y sin embargo, tienes al Hijo del Hombre que está encarnado, y sin embargo es el que sale victorioso. Y Él está mucho con las iglesias, y las conoce íntimamente, y camina entre ellas, de hecho, incluso se le llama Hijo del Hombre. Muy inmanente. ¿Por qué es importante equilibrar tanto la trascendencia de Dios como su inmanencia en la doctrina de Dios? Cuando pensamos en la inmanencia de Dios como cuando pensamos en la trascendencia de Dios, primero debemos darnos cuenta de que estamos haciendo referencia a algo que está relacionado con quién es Dios en sí mismo. Sin embargo, cuando hablamos de la inmanencia de Dios, a diferencia de cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos describiendo a Dios no como por encima y más allá de todo, cada aspecto de su creación, sino como Dios que está aquí por su Espíritu presente. Ahora bien, es importante mantener esos dos aspectos de Dios, su trascendencia y su inmanencia, en equilibrio y en conversación coordinada entre sí teológicamente. Es posible argumentar que la naturaleza misma de la herejía es una tendencia a elevar uno u otro. Entonces, se podría decir que los deístas que ven a Dios como distante y como el motor inmóvil, el que comenzó todo y comenzó todo, pero que no está realmente involucrado, han sobreelevado la trascendencia de Dios, mientras que aquellos que adoran al Dios de la roca, el río y el árbol han entendido mal la inmanencia de Dios. El Dios natural es esta misteriosa realidad de que está por encima y más allá y sin embargo aquí y presente. Y el lugar correcto para esta misteriosa realidad es, según las Escrituras, yo diría en última instancia, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios que es Padre y que es Hijo y que es Espíritu, 3 en 1. Hay maneras en que podemos hablar sobre esa realidad, discutirla, describirla en términos bíblicos, pero en esencia sigue siendo un misterio. Y así con esta doctrina de quién es Dios, tanto de su trascendencia como de su inmanencia, debe llevarnos a adorar, con la trascendencia al asombro, con la inmanencia a maravillarnos de que este Dios que es tan grande también me ama A mí. y a nosotros. La forma en que entendería la trascendencia divina, en términos de una declaración básica, sería la capacidad de Dios para mantener su propia existencia, su propia excelencia, aparte del reino creado. Él no depende de la creación, no depende de ningún elemento de la creación para el mantenimiento de su propia existencia, pero al mismo tiempo, al reconocer lo que es la trascendencia, a veces puede ser malentendido o mal aplicado, enfatizando, por ejemplo, demasiado su total alteridad para separar a Dios de todo lo que hay y decir cosas como si fuera incognoscible o no hay un lenguaje que podamos usar para describirlo, lo cual hasta cierto punto tiene cierto grado de verdad, pero es cómo lo aplicas. Creo que un término esperanzador que he descubierto a lo largo de los años y que une muy bien algunas cosas, es un término utilizado por John Frame para hablar sobre la trascendencia divina de Dios. Es su jefatura de pacto. La jefatura implica que Dios es, Dios permanece, se mantiene en todo lo que es, independientemente de todo lo que hay en la creación. Pero el pacto trae consigo la realidad de que este Dios, no obstante, elige entablar relaciones. Él es el iniciador, Él es el que invita,
Él es el gobernador de las relaciones. No se reduce a depender de las personas con las que está en relación o de cualquier cosa con la que esté en relación. Mantiene quien es y por lo tanto mantiene su liderazgo, pero elige entablar relaciones. ¿Debe ser también inmutable el plan eterno de Dios? El plan eterno de Dios debe ser inmutable por varias razones. 1. Dios mismo es eterno e inmutable, y, por lo tanto, cualquier plan que surja de su naturaleza también debe ser inmutable. En segundo lugar, las profecías del Antiguo Testamento. Dios no puede cumplir sus promesas si no conoce y controla la forma en que fluye la historia. Si Dios cambia de opinión, entonces sus promesas en el Antiguo Testamento son promesas vacías. En tercer lugar, esto conduce a un punto pastoral distinto. La inmutabilidad de Dios y la inmutabilidad de los propósitos de Dios es una doctrina pastoral vital, porque es solo si sabemos que el plan de Dios es absolutamente confiable. Es solo si sabemos que Dios no cambia, que siempre luchará por su pueblo, que siempre cumplirá sus promesas para su pueblo. Solo si sabemos eso podremos predicar el Evangelio con confianza o aplicarlo de un creyente a otro. Entonces yo diría que por razones bíblicas, teológicas y pastorales, el plan de Dios debe ser inmutable. Es importante entender que el plan de Dios debe ser inmutable, porque está inherentemente vinculado a su carácter, su confiabilidad y su fidelidad. Como si el plan de Dios estuviera en juego, o fuera contingente. Hay teólogos que intentaron enseñar la apertura de Dios. Esta idea de que Dios, de alguna manera, no conoce el futuro. Puede adivinarlo bien, pero está en el tiempo, está limitado por el tiempo y, por lo tanto, en realidad no tiene la capacidad de saber exactamente qué sucederá a continuación. Eso es fascinante. Podría llamarlo herejía, porque habla claramente en contra del concepto de que Dios es infinito. Él es eterno, es el autor del tiempo. Esto se sugiere al final de Judas, donde dice: antes de todos los tiempos, ahora y siempre. En el sentido eterno del tiempo, donde hay propósitos en los que Dios está obrando en el tiempo, nuestro tiempo, pero que Dios está más allá del tiempo. Recuerdo que C.S. Lewis lo describió como: Dios es como la página en la que se encuentra la línea de tiempo. Él no está limitado en el tiempo, ni se encuentra en alguna relación con el tiempo. Es decir, que es ineludible. De hecho, Dios, aunque cruza el tiempo en todo momento. Simultáneamente, en este sentido, nosotros no experimentamos el tiempo de esa manera, pero Dios en su eternidad experimenta el tiempo en cada punto. Entonces, obviamente, tiene que saber ¿qué va a pasar en el futuro? Él sabe lo que pasó en el pasado. Él sabe lo que está pasando ahora. Y sabe obrar cada cosa según los propósitos y planes de su consejo. Entonces, no se preocupa por las cosas. Dios no se sienta y se muerde las uñas por lo que podría venir después. Nunca le sorprendió que la venida de Cristo y la revelación de Jesús en carne de alguna manera terminaran con él siendo crucificado en una cruz. Eso sí, parece catastrófico. Desde una perspectiva humana, pero desde el propósito y plan divino de Dios, se convirtió en el evento más grande de la historia, donde Dios fue capaz de tomar la cosa más malvada que jamás podría ocurrir y convertirla en el acontecimiento más glorioso y redentor para todo el tiempo y el espacio. Entonces, el concepto del plan inmutable de Dios está muy ligado a quién es Él y a su capacidad, a su autoridad, a su poder omnipotente, para poder lograr exactamente lo que se propone y planea lograr en este tiempo, en el pasado y en el futuro. ¿Cómo podemos evitar el fatalismo si Dios tiene un plan eterno para su mundo? Entonces, la Biblia nos dice que Dios tiene un plan, nos dice que Dios es soberano. ¿Ves cosas como Efesios 1:11, que habla de Dios haciendo todo según el consejo de su voluntad?
A algunas personas eso les hace pensar, vaya, soy solo una marioneta. Siempre digo, oye, mira el dorso de tus manos. ¿Ves algún cable en el dorso de tus manos que diga que eres un títere o una marioneta? No, no lo ves. Y lo que también ves es a lo largo de la Biblia, cómo trata Dios a los seres humanos. Trata a los seres humanos como personas responsables, personas por las cosas que hacen. Tienes que responder por lo que haces. No necesariamente siempre de mala manera, pero la cuestión es que hay una responsabilidad. Decir que las cosas que hacemos tienen un significado. Esas cosas importan. No son simplemente como piezas de un tablero de juego movidas por un titiritero divino. Entonces creo que eso es muy importante por un lado. Segundo, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el propósito de que Dios nos diga acerca de tener un plan para todo? El propósito de tener un plan no es que Dios nos esposa y diga, está bien, simplemente siéntate y deja que mi plan siga adelante, y es como si te movieran de un lado a otro como una marioneta. No. Es para que nos reconforte el hecho de que cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo, particularmente las cosas que están fuera de nuestro control, tal vez cosas horribles, nos recuerda que no importa cuán malas sean las cosas, Dios realmente tiene el control de la historia, y eso puede consolarnos. La otra cosa es cuando se habla en términos de salvación. El punto no es entonces que nos sentemos y digamos, Dios salvará a las personas que Él va a salvar, y eso simplemente sucederá sin que yo haga nada. No, el punto es que nos está diciendo, miren, Dios tiene un plan. ¿Eres participante de este plan? ¿No te alegra ser partícipe de ese plan? Esa es la razón, no hacernos sentir que nuestras vidas no tienen sentido o que somos marionetas. Hay otra dimensión muy importante acerca de esto, que es el hecho de que la Biblia no nos da ninguna resolución clara a la tensión entre que Dios sea quien planifica todo, siendo Dios también quien nos pide que hagamos cosas, o nos ordena que hagamos cosas, y nos hace responsables de cómo respondemos a lo que Él nos pidió que hiciéramos, o cómo obedecemos o desobedecemos esos mandamientos. Entonces, lo que es importante reconocer es que tienes esa tensión. Está sin resolver, pero Dios nos dice una y otra vez cómo sus caminos no son los nuestros. Esta es una de esas formas en que vemos la diferencia entre Dios y cómo Él hace las cosas, y la forma en que nosotros las hacemos. Es algo que nos recuerda nuestras limitaciones como seres humanos. La Biblia nunca dice en ninguna parte que seamos títeres. Dice que somos seres responsables y nos recuerda que Dios es soberano principalmente para nuestro consuelo, y también que podemos alabarlo cuando reconocemos que somos parte de su gran plan. Creo que hay al menos dos cosas que nos ayudan a conceptualizar estos asuntos de una manera fiel a las Escrituras. Una es que, aunque la Biblia describe a Dios como soberano, sobre todas las cosas, detrás de todas las cosas, controlando de alguna manera todas las cosas, las Escrituras igualmente insisten en que Él está detrás del bien y del mal de manera asimétrica. Otra forma de decirlo es que hay dos grandes principios que siempre permanecen verdaderos en las Escrituras, y hay que creer en ambos al mismo tiempo. Una es que Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía no mitiga la responsabilidad humana. En otras palabras, no somos simplemente máquinas. Y el segundo principio es que los seres humanos son criaturas moralmente responsables. Es decir, creemos, no creemos, obedecemos, desobedecemos, elegimos, y esas elecciones son moralmente significativas. Pero tal responsabilidad moral nunca hace que Dios sea absolutamente contingente. Y tienes que creer en ambas cosas al mismo tiempo. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Si sostiene que ambos principios son contingentes, sostiene que son compatibles. Por eso la posición a menudo se llama compatibilismo. Y ese, me parece, es uno de los axiomas de las Escrituras que emerge una y otra vez. ¿Cómo deberían los creyentes evaluar las enseñanzas de la teología abierta? Básicamente, la teología abierta es una posición arminiana radical. Lo que quiero decir con esto es que el arminianismo dice que tomamos decisiones y que Dios nos ha dado el poder de elegir y que las elecciones son parte de cómo experimentamos a Dios. El problema es que el teísmo abierto dice que Dios nos ha dado opciones radicales y que Dios incluso ha restringido su propio conocimiento y en un sentido de propia infalibilidad. Al negarnos a jugar con nuestras elecciones, el problema es que el teísmo abierto, por lo tanto, hace que nuestras elecciones sean el árbitro final en nuestra salvación y en nuestra relación con Dios. Y eso se vuelve muy peligroso. Dios es absolutamente soberano. Y esa es una posición que nuestros secuaces arminianos y calvinistas sostienen como una posición que está absolutamente clara en las Escrituras.
Dios es completamente soberano y nuestra elección no subvierte su voluntad. Hay un movimiento que tuvo cierta fuerza hace unos años llamado teísmo abierto. Y su problema era, ¿y puedes simpatizar con esto? ¿Cómo podríamos ser importantes? ¿Cómo podríamos ser responsables si Dios no solo determina todo, sino que sabe todo lo que está por delante? Entonces comenzaron a socavar el conocimiento de Dios sobre el futuro. Y además, destruyeron el verdadero consuelo porque ¿quién quiere un Dios que no puede ayudar ni saber cosas? Lo que deberían haber hecho es decir que si bien Dios conoce el futuro, también es bueno. Y nos asegura ese futuro de una manera que el futuro no sea un lugar desconocido o aterrador al que ir. El futuro es lo que Dios quiere que sea. Jesús dijo a sus discípulos, ya saben, cuando Él se fue. Dios les proveerá una casa o muchas mansiones donde habrá lugares y habitaciones para todos. Dijo eso no porque esperaba que fuera cierto, sino porque sabía que era cierto. Eso era cierto. Sería verdad debido a su muerte y resurrección. Y ese tipo de conocimiento del futuro es tremendamente reconfortante. Es posible que hayan tenido que pasar por sufrimiento mientras tanto. Todos lo sufrieron. Muchos de ellos fueron martirizados. Pero iban a esa mansión. Entonces, el hecho de que Dios conozca el futuro es filosóficamente cierto. Está ligado a su ser. ¿Él lo planea? Pero también es cierto desde el punto de vista pastoral. Es un gran consuelo saber que Él conoce el futuro y que cualquier cosa que esté pasando ahora, sus promesas se harán realidad. ¿Cómo es posible que Dios conozca el futuro? Solo hay una forma en que un ser puede conocer el futuro. Y es que decrete y gobierne el futuro, o supongo que quien sí gobierna el futuro revele el futuro. Entonces, los profetas pueden conocer el futuro, porque quien tiene el control de la historia se lo revela. Esa es la única manera en que alguien pueda conocer el futuro. Tiene que venir de las manos de quien hace el futuro. Entonces, el hecho de que Dios conozca el futuro te dice que Él ordena el futuro. Entonces aquellos que quieren pensar en Dios simplemente sabiendo algo por delante, para no ordenarlo. Creo que realmente necesito repensar eso. Eso sugiere que hay otro Dios que está ordenando el futuro. Y que el Dios que adoramos solo está descubriendo el futuro en lugar de ordenarlo. Entonces, la única manera en que puede saberlo es porque Él lo hace realidad. Cuando pensamos en el futuro y en el conocimiento de Dios, a menudo nos resulta tentador pensar en términos de la forma en que pensamos en el futuro. Miramos al futuro y pensamos, bueno, no sabemos qué va a pasar ni siquiera en los próximos minutos. Entonces, ¿cómo piensa, predice o sabe Dios lo que sucederá en el futuro? Pero en muchos sentidos, estás haciendo la pregunta equivocada porque la abordas desde una perspectiva humana. Somos finitos y en el tiempo. Tenemos un comienzo y hay un sentido en el que nuestras vidas llegarán a su fin y tendremos un nuevo tipo de existencia. En la eternidad. Pero en última instancia, el conocimiento de Dios es integral. No solo en el hecho de que Él sabe todo lo que pasó y todo lo que está pasando. Él sabe todo en el futuro porque su conocimiento es eterno y su conocimiento es total y comprensivo. Podemos hablar de ello de esta manera que cuando vivimos en el tiempo, tendemos a pensar en cosas como una línea de tiempo en la que estamos en una línea donde se desarrollan los eventos. Pero Dios no está en la línea de tiempo en el sentido en que lo entendemos. Es realmente bastante difícil imaginar eso cuando comenzamos a tratar de pensar en ello desde nuestra perspectiva, pero que Dios conozca el futuro es el hecho de que Él lo sabe. Porque, en cierto sentido, ya está allí. Y nos cuesta comprender que porque no vivimos con ese tipo de conocimiento infinito, no tenemos ese tipo de capacidad integral que ese Dios en su infinitud posee. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Dios es Dios. Una forma de decir que la experiencia presente de Dios no está limitada por el tiempo.
Dios conoce el futuro por al menos dos razones. Uno, que crea todo lo que es y en su creatividad. Sabe lo que sucederá. En segundo lugar, la omnisciencia de Dios nos pide que creamos, afirmemos, que los eventos futuros son ciertos incluso ahora, o no. Y si Dios lo sabe todo, Dios sabe si esos eventos futuros en nuestra experiencia son ciertos o no. Ahora bien, hablar más concretamente sobre el conocimiento de Dios del futuro es hablar de nuestra confianza en que los diseños de Dios para el futuro se cumplirán. Entonces es, al final del día, una confianza que tenemos, una seguridad que tenemos de que el futuro funcionará de acuerdo al diseño de Dios, el plan de Dios, y ahí radica nuestra esperanza. ¿Cuán significativo es el debate entre diferentes puntos de vista sobre el orden de los decretos divinos? Cuando los teólogos sistemáticos hablan del orden de los decretos eternos de Dios, enfrentan al menos dos grandes problemas. El primer gran problema es este. Estos son decretos eternos. Y entonces no estamos hablando de algo que Dios hace en secuencia, o que Dios hace una cosa antes que otra, antes que otra, antes que otra. En cambio, la forma en que generalmente se describe es que estas son las conexiones lógicas entre varias cosas que Dios planeó desde toda la eternidad que se desarrollaran en la historia. Pero el problema que enfrentan los teólogos sistemáticos cuando hablan de esta manera es cuán misterioso es el concepto de eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Es la eternidad atemporalidad? ¿O la eternidad es tiempo infinito? Creo que la mejor manera de hablar de Dios como eterno es simplemente decir que no está limitado por el tiempo. Y entonces, si vamos más allá de eso, en nuestra definición de eternidad, Dios está más allá del tiempo, o no está confinado al tiempo, o no está limitado por el tiempo. Si vamos más allá de eso, entonces creo que iremos más allá de lo que nos dice la Biblia. Y entonces, cuando hablas del orden de algo en la eternidad, estás tratando con algo que es muy, muy misterioso. Ese es uno de los grandes problemas que tienen los teólogos sistemáticos cuando discuten todos estos asuntos. Pero hay una segunda cuestión que siempre hay que tener en cuenta. La razón por la que estos diversos puntos de vista sobre los decretos eternos de Dios en su orden ocurrieron en la historia de la Iglesia es por cuestiones teológicas secundarias. La gente llega a esta pregunta con una agenda. Quieren tener ciertas creencias que son importantes para ellos y que quieren ver reflejadas y protegidas en la forma en que hablan de los decretos eternos de Dios. Si eres una persona, un cristiano, que cree que Dios ama a todos por igual, entonces tendrás que hablar sobre los decretos eternos de Dios de una manera que se ajuste a eso. Si eres un cristiano que no cree que Dios ama a todos por igual, entonces vas a moldear tu idea de los decretos eternos de manera que se adapte a eso. Si crees que la salvación se ofrece genuinamente a todos, entonces vas a moldear tu visión de los decretos eternos para acomodar eso. Si no crees que la salvación en Cristo se ofrece genuinamente a todos, entonces vas a moldear tu visión de los decretos eternos. Debido a eso, hay estos y muchos otros tipos de cuestiones teológicas secundarias que influyen en la forma en que las personas crean su lista del orden de los decretos de Dios. Y al abordar este asunto, todos debemos ser muy humildes. Necesitamos entender que somos limitados, y lidiar con la eternidad es muy misterioso. Y también debemos ser humildes en el sentido de que moldeamos nuestros puntos de vista sobre estas cosas de acuerdo con una serie de otras creencias que tenemos, y de las que a veces ni siquiera somos conscientes. De modo que los teólogos están haciendo un buen trabajo cuando hacen preguntas sobre cosas difíciles, y cuando presionan, sondean y hurgan en los misterios que Dios ha dejado atrás. Y entonces es bueno que nos preguntemos sobre el orden de los decretos divinos, y nos preguntemos sobre ¿qué hizo Dios primero y qué haces tú después? Porque ayuda a exponer nuevas preguntas y cosas buenas que necesitamos responder. Pero, en mi opinión, esta es una de esas áreas donde la diferencia de opinión en la forma en que ni una o ninguna de las respuestas funciona, expone el hecho de que hemos ido demasiado lejos. Y para mí, en particular, creo que surge de una falta de comprensión de lo que estamos diciendo en otras partes de nuestra teología, cuando decimos que Dios es eterno, y Dios está fuera de nuestro antes y después y
no está limitado a la forma en que estamos. Primero hago eso, y luego hago esto, y luego hago lo otro. Y que lo que deberíamos sacar de esa discusión es darnos cuenta de que hemos llegado a uno de esos lugares donde hemos llegado al final de lo que podemos decir acerca de Dios, y dado que Dios no ha elegido decir esto acerca de Él mismo. Cuando llevamos el argumento al punto de la división y la frustración y la pelea, en mi opinión, es un comportamiento inapropiado. Es falta de voluntad, es arrogancia, es que no estamos dispuestos a dejar de lado la idea de que deberíamos ser capaces de resolverlo todo. ¿Qué es la presciencia divina? Parte de la doctrina de la soberanía de Dios es la presciencia de Dios, su conocimiento de las cosas por adelantado, incluso antes de que sucedan. Y este es uno de los grandes misterios del carácter de Dios. Para mí, esta es una de las cosas que realmente nos hace adorar a Dios por quien es, para darnos cuenta de que aquí hay un Dios que conoce el fin desde el principio. Pero cuando usamos el término presciencia en su sentido bíblico, no es solo que Dios sabe de antemano lo que va a suceder, sino que en realidad tiene una intención y un propósito, y la presciencia típicamente en la Biblia se usa en el contexto de nuestra salvación. ¿Quiénes son las personas que Dios conoce de antemano? Es el pueblo que tiene un plan salvador que nos redimiría en Jesucristo. Y entonces, la doctrina de la presciencia de Dios es una doctrina que conduce a una adoración, porque muestra cuán asombrosa es la mente de Dios. Pero también es una doctrina que conduce a la humildad y la gratitud, que Dios tiene un propósito amoroso para nosotros en Jesucristo, que se remonta a antes del principio de los tiempos. ¿Cuándo hablamos de el conocimiento previo de Dios o del conocimiento previo divino? Nosotros estamos discutiendo principalmente dos elementos. Una sería lo que significa la palabra en sí. Estamos diciendo que Dios ha previsto todo de antemano, que ha conocido todo de antemano, y estamos diciendo que Dios lo sabe todo. Bíblicamente no solo estamos diciendo que Él sabe de antemano todo lo que yo diría, también estamos diciendo que Él tiene el control de todo el pasado, presente y futuro. Él es el soberano de cada aspecto. Ni un gorrión cae al suelo, pero Él lo sabe, como dijo Jesús. Y por eso Él tiene el control total. El otro aspecto del que estamos hablando es el concepto de conocimiento como intimidad. Entonces, cuando Pablo habla de cómo Dios nos ha conocido, parece referirse al conocimiento que proviene de la comprensión del conocimiento del Antiguo Testamento, que es realmente intimidad, incluso el tipo de intimidad entre marido y mujer. Así que no debemos mantener esas dos cosas a distancia una de la otra. Y gran parte de la controversia sobre exactamente qué sabe Dios y cómo lo predice deja de lado el otro elemento, que es el conocimiento de Dios sobre nosotros, es el conocimiento de un amante. ¿Cómo ese tipo de conocimiento? Desde antes de la creación del mundo, Él nos ha conocido. Y entonces no somos solo un tintineo en sus ojos, somos su hijo, somos su amada, entidad conocida desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En el Nuevo Testamento nos encontramos con diferentes palabras que describirán lo que Dios hará en el futuro tal como lo conocemos. Una de esas palabras es conocimiento previo. No hay duda alguna de que Dios sabe de antemano todo lo que sucederá en el futuro. No está sujeto a los sujetalibros del tiempo tal como lo conocemos. Entonces Dios definitivamente conoce de antemano el futuro porque ya está allí. Dios no solo lo sabe de antemano, sino que las Escrituras nos dirán, como en Efesios, capítulo 1, que Dios predestina, incluso podríamos decir que predetermina cosas que sucederán en el futuro. Así que el Nuevo Testamento habla absolutamente del conocimiento previo, pero ha ido un paso más allá. No solo sabe de antemano, sino que predetermina, predestina todo lo que sucederá. ¿Cuál es su posición en el debate sobre el papel de la presciencia de Dios en la salvación de los pecadores? Obviamente, esa es una de las cuestiones más debatidas. Si el conocimiento previo es la base de la elección o si es sinónimo de elección. Y muchos de mis colegas y amigos que son más de lo que llamamos calvinistas, es decir, creen más en la predestinación absoluta de Dios, creen que la presciencia es sinónimo de predestinación.
Yo creo que no lo es. Creo que la presciencia de Dios es lo que Dios sabía de antemano sobre la historia, que Dios creó este mundo. Él creó este mundo sabiendo que este mundo caería en pecado. Por lo tanto, cuando Dios creó este mundo, Él creó este mundo sabiendo que Cristo tendría que venir y que la humanidad estaría encaminada a una condenación interna a menos que Cristo pagara el precio por ellos. La pregunta es, si en todo eso, Dios ha determinado de antemano quién será salvo y quién no, o si Dios le dio a la humanidad la posibilidad de elegir. Entonces, desde ese punto de vista, la presciencia es el conocimiento de Dios de cómo las personas responderían a la presencia convincente del Espíritu y si abrirían sus corazones. Y, muy importante entender, no nos salvamos a nosotros mismos. Somos lo que se llama arminianos. Y yo soy uno de los que se llamaría arminiano, lo que significa que creemos que hay elección y que la elección de Dios se basa en la convicción del Espíritu. No creemos que nos salvamos a nosotros mismos. La fe no es una obra. Y entonces la fe es la forma en que respondemos a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por lo tanto, eso es lo que Dios conoce de antemano, es decir, nuestra respuesta al Espíritu Santo, y luego Dios produce su salvación en nosotros. Realmente es importante ver eso en el pasaje más crucial donde se menciona la presciencia, es decir, Romanos 8. El texto no dice que Dios sabe de antemano lo que sucederá, sino que nos conoce de antemano a las personas mismas. Y la mayoría de los eruditos que analizan esas cosas desde dentro de la herencia reformada entienden correctamente, en mi opinión, que esto es similar al conocimiento de los seres humanos que se obtiene entre marido y mujer, entre Dios y su pueblo. Dios no solo conoce a su pueblo, los conoce de antemano porque Él es el Dios que en realidad está antes de todas las cosas y permanece en el tiempo. Él mismo está fuera del continuo espacio temporal. Así que Él no solo nos conoce, sino que nos conoce de antemano. En ese sentido, no se puede apelar, me parece, al conocimiento previo de Dios, a la base para la ordenación en una especie de dependencia condicional de la decisión humana, en la que Dios no ha tenido voz. Bueno, sabemos desde el principio que la libertad de elegir es parte de la muy buena creación de Dios, que surgió antes de que el pecado entrara. Por eso Él nos da total libertad de elección. Y sin embargo, gracias a su trascendencia, puede saber lo que va a pasar. Y sabemos que el carácter de Dios, su propia naturaleza, es buena. Él es completamente bueno. Entonces, juntando estas piezas, entendemos que porque Él es bueno y porque Él es Dios, Él se extiende más allá de la creación, está mucho más allá de eso. Él es capaz de ver las decisiones que tomamos y aún así ordenar las cosas para lograr su voluntad última, que es lo que Él desea. Entonces la voluntad de Dios se cumple de una manera predeterminada, incluso con la libertad que tenemos para elegir. Como teólogo reformado, estoy muy preocupado por excluir todos los motivos de jactancia en mi salvación. Y por esta razón, los teólogos reformados han excluido consistentemente la posibilidad de que la presciencia de Dios se base en la previsión, por lo que le hace al decreto, por lo que le hace a su acto de preordenar todo lo que sucederá, condicionándolo a mí, lo cual significaría que su elección de mí en Cristo estuvo condicionada a que Él previera lo que yo hago en términos de elegirlo o aceptarlo o no. Y sé que en mí no hay nada bueno y nunca hubiera recibido a Cristo si no fuera porque Dios mismo por nada de lo bueno en mí, o nada de lo que realmente hago o logro, de mi propio libre albedrío, dejado a mi suerte, sino más bien es por gracia y gracia sola, y gracia inexplicable desde mi perspectiva de principio a fin. ¿Cuál es el valor de la doctrina del plan, consejo o decreto eterno de Dios para la teología sistemática? La doctrina del decreto eterno de Dios es esencial para nuestra comprensión de la teología sistemática, porque es esta doctrina la que nos ayuda a definir y explicar la soberanía de Dios. Que Dios, su decreto, todas las cosas suceden. No hay nada que sorprenda a Dios.
Estas cosas suceden por decreto de Dios. Por supuesto, los subconjuntos de eso, las formas en que Él ejecuta su decreto, son a través de sus obras de creación y providencia. Y así, la forma en que creó el mundo, los atributos que le ha dado al mundo, y la forma en que sostiene al mundo y lo mantiene siendo lo que es. La tierra sigue siendo la tierra, sigue girando en la misma dirección. Todas estas cosas permanecen como están por decreto eterno de Dios, y luego sus obras de providencia. La forma en que Dios obra dentro de la vida de su pueblo y dentro de su creación, para hacer que actúen de acuerdo a la forma en que fueron hechos y cumplan sus decretos. Así es como entendemos a Dios ejerciendo y ejecutando su soberanía en el mundo. Entonces, por esto, creemos que todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman y son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué podemos creer eso? Porque creemos en el decreto eterno de Dios. Podemos decir que sabemos que todas las cosas saldrán como las encontramos en las Escrituras. ¿Por qué podemos decir eso? Porque creemos en el decreto eterno de Dios. Dios no espera arreglar el mundo. Dios diseñó el mundo exactamente como es, y está haciendo y siendo todo lo que Él pretendía que hiciera y fuera, para maximizar su gloria. Cuando estudiamos teología sistemática, intentamos dar una declaración completa, precisa y sistemática de todo lo que enseña la Biblia. Una de las cosas que encontramos en las enseñanzas de la Biblia es sobre el consejo interno de Dios o sus decretos definidos. Y entonces, en teología sistemática, si estamos haciendo nuestro trabajo y estamos tratando de dar una buena presentación de lo que la Biblia enseña sobre todos estos asuntos que Dios nos ha revelado, debemos prestar algo de atención al decreto divino. Resulta ser un tema muy rico, con muchas implicaciones para nuestra teología. Entonces, hay muchas preguntas que debemos tener en referencia a la voluntad eterna de Dios y lo que Él ha determinado y preordenado que suceda. Podríamos pensar en esto en términos de elección. Por ejemplo, en soteriología. Podemos pensar en la utilidad y la necesidad apologética de abordar hasta cierto punto el problema del mal. ¿Y por qué Dios habría permitido, para empezar, la caída de Adán y Eva en pecado? Ningún sistema de teología puede evitar estas preguntas. Y las Escrituras mismas nos señalan el consejo eterno de Dios de que Él ha querido todo lo que suceda. Y entonces tenemos que lidiar con eso. Prestar atención al decreto divino y al alcance completo de la enseñanza bíblica sobre esto nos ayudará a poder dar respuestas precisas, teológicamente correctas, es decir, hasta donde podamos llegar, hasta donde podamos lo que Dios nos ha revelado y hecho saber. Estos y muchos otros temas que no podemos evitar tener que enfrentar en el camino. ¿Por qué la gloria de Dios está tan presente en la Biblia? La gloria de Dios está presente en las Escrituras, porque es la realidad fundamental de Dios mismo, en lo que podemos atribuirle. En las Escrituras, la gloria de Dios es integradora, es coronadora. También lo que impregna cada fibra de la realidad cósmica. Pero como la gloria está reverberando en toda la creación, en toda la humanidad, a través de cada microbio que puede ser examinado por un microscopio, en cada estrella distante que puede ser observada a través de un telescopio, la mayoría de las cuales nosotros aún no lo hemos descubierto. Y así toda la vida espiritual, nuestra relación con Dios, se rige por esta teleología final, integradora, de la gloria de Dios, el peso de Dios en la vida personal y en la existencia humana. Cuando la Biblia habla de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, en realidad está hablando del punto final de su historia. La historia divina no es una tragedia, es una comedia. Y la forma en que lo sabemos es porque un día, toda la tierra se llenará del resplandor de Dios. Lo llenará en cada rincón y grieta de modo que, según las imágenes simbólicas del libro de Apocalipsis, ni siquiera será necesario que haya un sol porque la gloria de Dios iluminará, irradiará por todo el cosmos. Vemos ese plan introducido en Génesis 1, donde Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen, y luego va y le dice que llene la tierra y la sojuzgue.
mostrándonos que incluso desde Génesis 1, el plan de Dios no era simplemente llenar el jardín, sino llenar toda la tierra con su imagen, una imagen de adoración que le reflejara su gloria. Lo vemos en la llamado del Salterio, para que no solo la nación de Israel, sino todas las naciones, todos los reyes, adoren al Señor. Esa es una visión global que vemos desde el Antiguo Testamento. Y luego, por supuesto, el modus operandi. Para el Evangelio, que será la gran comisión, el salir y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo al mundo entero, haciendo discípulos entre las naciones, es el medio por el cual se nos ha sido dado para llenar la tierra con la gloria de Dios ahora. En nuestras vidas hoy, estamos llamados a proclamar las buenas nuevas sobre Jesucristo por toda la faz de la tierra. Pero de nuevo, debemos tener gran esperanza. Esta historia es una comedia y terminará con la gloria de Dios, su resplandor, iluminando el mundo entero. La gloria es un tema que recorre toda la Escritura. Cuando Dios aparece, aparece en su cabot. Él aparece en su gloria. ¿Cómo sabemos que Dios habitó en el primer templo? Bueno, la nube de gloria, la columna de nube, llenaría el templo. Shekinah es un término posbíblico, pero sin embargo, entendemos. Lo que es Dios, su gloria, su presencia, está en el templo. En Ezequiel tenemos una visión de la gloria saliendo del templo para decir, ya está. Dios dice, me voy. He terminado. Bueno, cuando se construyó el segundo templo, no vimos a Dios volver a ocupar la gloria. Pero curiosamente, en Lucas capítulo 2, tenemos esta escena asombrosa cuando Jesús nace. Vemos la gloria de Dios en el cielo, sobre los pastores. ¿Qué dice Lucas? Él está diciendo que lo que hemos estado esperando desde los tiempos de Ezequiel es la remanifestación de la gloria. Y en lugares inverosímiles esta gloria, la presencia de Dios que no hemos visto durante siglos, parece tener algunos pastores en el campo. Juan 1 lo expresa de esta manera. Hemos visto la gloria del unigénito Hijo, y esa gloria, esa presencia está concentrada y encarnada en Jesús. ¿Qué quieren decir los teólogos por la providencia de Dios? La doctrina de la providencia es importante, porque existe una fuerte tendencia en la mente científica modernista contemporánea a pensar en Dios como en el sentido clásico de William Paley, un relojero que esencialmente Dios arma todo. Él lo hace todo y lo junta todo, y luego simplemente pone el reloj en marcha, y luego simplemente funciona por sí solo. Y ese es un error clásico. En doctrinas relativamente recientes de Dios llamadas deísmo, la idea de que Dios no está realmente involucrado integralmente en la creación. Él es simplemente la fuente de la creación, y Él es quien la puso en marcha. Póngalo en marcha, y ahora hará lo suyo. Pero la doctrina de la providencia deja muy claro que Dios no está simplemente sentado o de vacaciones, o almorzando, sino que su papel en la creación es integral, y constante y continuo. Y Él está involucrado en cada aspecto de sostener, y de supervisar, y de mover, y elaborar, y moldear la creación hacia los propósitos y planes que tiene para ella. La mayoría de los teólogos, cuando hablan de la providencia de Dios, típicamente en pocas palabras, en realidad están hablando de Dios, que gobierna todas las cosas, de principio a fin y sostiene todas las cosas, por su voluntad y poder. ¿Qué quieren decir los teólogos cuando dicen que Dios a menudo opera a través de segundas causas? Cuando los teólogos hablan de que Dios opera a través de segundas causas o las usa, simplemente quieren decir que Dios es la causa última de todo lo que ocurre, pero que hay causas adicionales que puede usar. Por ejemplo, Dios ordenó que Jesús fuera crucificado, pero para que eso sucediera, usó la traición de Judas Iscariote, y quien usó a los líderes judíos que pidieron que Cristo fuera ejecutado, quien usó la cobardía de Poncio Pilato. Todas esas cosas que resultaron en la ejecución del gran plan de redención de Dios en el Calvario con la muerte expiatoria de Jesús. Así que Dios planeó todo.
Pedro dice en el libro de los Hechos que lo que Dios había predeterminado lo realizaste por manos de hombres impíos. Entonces Dios fue en última instancia responsable del gran acto de redención que desarrollaría el Calvario de expiación, pero también lo fueron varios seres humanos que contribuyeron a eso. Eran causas secundarias. Me gusta pensar en causas secundarias si puedo usar una ilustración de billar, en la que una persona sostiene un taco. Golpearán la bola blanca, que golpeará otra bola, que lanzará la bola 8 hacia la tronera de la esquina. ¿Cómo llegó la bola 8 a la tronera de la esquina? ¿Quién fue el responsable? Bueno, puedes señalar la bola blanca y decir quién fue el responsable. Puedes señalar el taco y decir quién fue el responsable. O puedes señalar al jugador de billar que sostiene el taco. En ese ejemplo, tal vez el jugador sea la causa primera y las demás cosas sean todas causas secundarias. Así que él es la causa última de todo, pero normalmente, con mayor frecuencia, utiliza otras fuerzas. Elecciones humanas. Fuerzas naturales también para realizar lo que él ha ordenado. Los teólogos hablaban de cómo Dios actúa a través de medios y de cómo actúa a través de causas secundarias, por ejemplo. Y esta es una categoría muy importante, por varias razones. Por un lado, nos permite hablar de la voluntad performativa y permisiva de Dios. Hay algunas cosas que Dios hace directamente, y hay otras cosas que Dios permite que hagan sus criaturas libres. Ambas cosas las ha ordenado igualmente para que nada de lo que suceda fuera o sea contrario a su voluntad decretiva. Y sin embargo, eso no significa que Él esté realizando todas las cosas directamente. Por ejemplo, Dios no es el autor del pecado, pero ha decretado permitir el pecado, liberar a las criaturas para actuar de manera malvada, pecaminosa y caída. Él lo ha permitido con un propósito. Su propósito es completamente bueno y su acto de decretarlo es algo que Él ha realizado y, sin embargo, no es el autor directo de ese mal. Ahora bien, esto se extiende aún más ampliamente. El mundo está lleno de entidades reales que existen y criaturas como los seres humanos, por ejemplo, que tienen espontaneidad de voluntad y tienen la capacidad de poder actuar y hacer. Y esas son acciones significativas, de las que somos responsables. Y sin embargo son medios que Dios está empleando. Pero también hay propiedades que tienen muchas otras cosas, actúan de ciertas maneras y siguiendo ciertas líneas, y tienen la capacidad de causar que otros eventos sucedan, y Dios obra a través de todos esos medios, en una variedad de maneras para lograr todos sus propósitos en este mundo. Entonces, en el área de cómo actúa Dios, hay muchas cosas que se entrelazan. Y mientras he tratado de hablar sobre esto con los estudiantes, encuentro que la crucifixión es uno de los mejores eventos que trae consigo el decreto eterno de Dios, su plan eterno, sus obras en la historia, y su uso de las causas secundarias. E incluso nos ayuda a poder ver la idea de que el grado eterno de Dios es para cosas que son eventos malos, y sin embargo, Dios es inocente en ellas. Pero cuando hablamos específicamente de causas secundarias, en el decreto eterno de Dios, Cristo iba a la cruz por los pecados de su pueblo. Y sin embargo, Cristo no fue, y subió Él mismo a la cruz. Se entregó en manos de un gran número de causas secundarias, y una de las principales fue Judas. Judas, por su propia voluntad y su propio deseo, actuando como causa secundaria, eligió, con el fin de conseguir piezas de plata para poner en sus manos, para entregar a su Dios y Salvador, y presumiblemente su amigo, a los romanos y a los judíos, para poder ser crucificados. Entonces Judas está actuando por su cuenta. Es una causa independiente. Él es una causa secundaria por la que Cristo fue a la cruz. Y sin embargo, la causa principal, la razón de ello, es que Dios mismo había ordenado desde toda la eternidad que Cristo fuera a la cruz por los pecados de su pueblo y por su redención. Una de las preguntas que a veces nos hacemos es, ¿cómo puede Dios usar seres o países o ejércitos malvados para realizar cosas buenas? Y es que Dios a menudo opera a través de lo que los teólogos llaman causas secundarias. Entonces, por ejemplo, podría usar un ejército malvado para derrotar a Israel,
y enseñarle a Israel una lección sobre depender de Dios en lugar de depender de sus propias armas y carros. Usa a Judas. Por ejemplo, el maligno entra en Judas en el Evangelio de Juan, el único lugar en toda la Biblia donde el mismo Satanás entra en alguien. Es ahí, en Juan. Cuando Judas va a traicionar a Cristo. Judas va a traicionar a Cristo como resultado de que el maligno entró en él. Eso es claramente un acto malvado y terrible. Y sin embargo, Dios usa ese acto malvado y terrible para crucificar a Cristo. Para crear el acto más grande del mundo, y ese es el acto de la redención del pueblo de Dios. Y entonces vemos a Dios usando causas secundarias y a veces incluso malas para realizar su propia voluntad. ¿Hay algún aspecto de la creación de Dios que esté fuera del ámbito de la autoridad o soberanía de Dios? Bueno, yo diría que no hay ninguna parte de la creación de Dios que esté fuera de su autoridad. Quiero decir, esto es obra de Dios. Dios se preocupa por ello. Dios provee para ello. Dios lo sostiene. Así su palabra de poder se sostiene día a día. Así que no quisiera reconocer nada más allá del ámbito de la autoridad de Dios. Graciosamente nos permite operar dentro de ese ámbito con una libertad sorprendente a veces. Pero al final del día, todo está bajo el señorío de Dios. Es todo suyo. Incluso las partes que se rebelan contra Él, todavía se rebelan contra su autoridad. En el deseo que Dios tiene de que nos arrepintamos y volvamos a Él. Pero todo es creación de Dios y todo está bajo su autoridad. El concepto de la soberanía o autoridad de Dios realmente sugiere, y creo que si lo piensas bien, sugiere que realmente no hay nada fuera de la creación que esté más allá de su autoridad que Él es en términos de ser verdaderamente soberano, ser verdaderamente el gobernante y Señor de todos, verdaderamente el Creador y amo y Rey. Y si Dios es en realidad el creador de todas las cosas y el sustentador, y quien está haciendo avanzar sus propósitos y planes internos en el tiempo y el espacio, no hay manera de que algo pueda caer fuera de ese ámbito. No significa que no dé concesión, en el sentido de que sepa que se harán algunas elecciones en ciertas direcciones, y que se cometerán pecados. Hay un sentido y un misterio asombroso del que tenemos que hablar en términos de la capacidad de Dios para supervisar, y su capacidad para crear, y llevar a cabo sus propósitos y planes para nuestras vidas, a la luz de que suceden cosas que parecen estar fuera de su control. Pero en última instancia, tenemos que reconocer que, en la mayor sabiduría de Dios y en su capacidad de conocer el fin desde el principio, incluso los horribles eventos, las decisiones de las personas, incluso las catástrofes que sucedieron, los desastres naturales, todas esas cosas, están siendo resueltas de acuerdo con sus planes y propósitos para que nada quede fuera de su conocimiento y su permiso, para que pueda ser glorificado al final. ¿Qué poder tiene Satanás en este mundo? Bueno, Satanás tiene un poder sustancial en su mundo, el poder de un ángel caído, no solo el único ángel caído, hay otros ángeles caídos, los llamamos los demonios que vagan poderosamente por todo el mundo. A veces Jesús lo describió como el príncipe de la tierra, esa es una descripción poderosa. Pero creo que también quiero recordar siempre que está en el nivel angelical, no Dios, no un ser divino. Entonces es un poder sustancial, un poder espiritual, pero no el poder de Dios. Y entonces, lo que queremos recordar cuando pensamos en el poder del diablo y los demonios, no queremos trivializarlo de ninguna manera, ni restarle importancia. Cualquiera que haya visto algo parecido a un exorcismo es un material realmente serio del que estamos hablando aquí. Pero también recordamos que no es una especie de poder igual al poder de Dios. Dios es el creador de los ángeles, incluso de aquellos que cayeron en esta crisis en la que ahora los vemos. Pero el nombre de Jesús está sobre sus nombres. Entonces, si pensamos en ese poder demoníaco que está funcionando en el mundo, tenemos que reconocerlo. En las oraciones anglicanas hablamos del mundo, la carne y los demonios. No es solo el diablo al que nos enfrentamos, sino el mundo en toda su caída y nuestra propia fragilidad pecaminosa. Pero queremos reconocer este poder demoníaco en acción, que debemos tomar en serio, aunque sin dejarnos impresionar demasiado por él.
Pero cuando estamos lidiando con ese poder, recuerden que el poder del nombre de Jesús, la sangre de Jesús, es más poderoso aún que el poder del príncipe de este mundo, que ya ha sido derrotado por este Jesucristo. Y al final será desterrado al infierno para el cual fue creado, para que pueda ser puesto apropiadamente en el lugar al que pertenece. La cuestión del poder de Satanás en este mundo es muy interesante y quizás algo complicada. Todos queremos afirmar que Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Que nada sucede sin que Dios tenga el control general. Sin embargo, está muy claro que el mundo no es como debería ser. No solo los seres humanos hacen cosas malas, sino que a las personas les suceden cosas malas al azar todo el tiempo. Cáncer, enfermedades. Lo que solíamos llamar actos de Dios, momentos de terror y devastación que parecen no tener rima o razón para ellos, parecen implicar que hay una fuerza del mal actuando dentro del mundo. Creo que el libro de Job es muy útil aquí. Job comienza con estas escenas muy misteriosas de la sala del tribunal celestial donde. Literalmente la palabra es así. Digamos, el acusador aparece ante el Señor, y Dios le da poder para causar estragos en la vida de Job. Entonces, lo primero que creo que debemos tener en cuenta sobre el poder de Satanás en este mundo es que Satanás es real. Su poder es aterrador y muy, muy significativo. Pero por supuesto, el libro de Job no termina ahí. Una de las cosas interesantes acerca de la escena de la sala del tribunal celestial, y de hecho, acerca de los discursos del Señor justo al final de Job, es que el Señor deja muy claro que Satanás no tiene poder que no esté circunscrito por el poder de Dios. Satanás no tiene poder que en última instancia no sea superado por el poder de Dios. Entonces, si tomáramos un ejemplo individual y dijéramos, miren la mirada a la muerte, algo que todos enfrentamos. Cuando alguien muere, hay un sentido en el que vemos los estragos malignos de Satanás en sus vidas. Parece ser todopoderoso y supremo. Y sin embargo, sabemos que en Cristo hay una resurrección. Que el Señor ha sido bueno con ese principio establecido en Job, de que Satanás y el mal finalmente no tendrán poder, que Él no ha circunscrito y superado. Entonces, para volver a la pregunta, ¿qué poder tiene Satanás en este mundo? Yo diría que Satanás tiene, quizás, el segundo poder supremo de cualquier cosa en el reino creado. Es increíblemente poderoso, y hay que tomarlo con la mayor seriedad. No se le debe subestimar, a ningún precio. Pero también debemos recordar que a pesar de todo su poder supremo, hay uno aún más poderoso que Satanás, el Señor Dios, y ha atado a Satanás de una manera decisiva para que el poder de Satanás ahora esté restringido. Incluso la muerte no puede apartar a los santos del Señor. Su poder está restringido ahora y será definitivamente aplastado al final de los tiempos. ¿Qué aspectos de la extraordinaria providencia de Dios podemos llamar milagros? La definición de milagro se entiende de diversas formas dentro de la iglesia cristiana, y muchas personas consideran que las cosas que son muy improbables son un milagro. Tal vez me encuentro con un amigo al que no he visto desde hace 20 años, y con un aeropuerto lejano en algún lugar, y eso puede ser un acto de la providencia de Dios, pero no creo que se entienda adecuadamente como un milagro. Un milagro, en una definición más técnica, es algo que Dios obra en el contexto de la historia humana que es contrario al orden natural, como un hombre resucitando de entre los muertos o caminando sobre el agua o transformar agua en vino o curar a un ciego con solo tocarlo. Estas son cosas que violan las leyes naturales, que Dios es libre y perfectamente capaz de hacer. Así definiría un milagro y da testimonio del poder de Dios y da fe a quienes lo representan en la tierra como profetas, y ciertamente, como Jesús, fue representado como el Hijo de Dios a través de los milagros que hizo. El cuidado providencial de Dios de su creación es integral, con lo que quiero decir que nada sucede en el mundo de Dios que no sea parte del plan de Dios, no sea parte de sus grados eternos para lo que se lograría en su mundo. Pero Dios logra sus planes de diversas maneras. Utiliza elecciones humanas, decisiones humanas. Utiliza acciones satánicas. Utiliza lo que llamaríamos eventos naturales para llevar a cabo su plan.
Pero hay momentos en que Dios interviene de manera sobrenatural, no normativa, excepcionalmente, y promulga lo que solo Dios podría hacer, y a esos los llamamos milagros. No son la forma normativa en que Dios obra en su mundo. Y no es tanto que sean espectaculares, sino que no son instancias normativas, extraordinarias, inesperadas, donde Dios interviene y actúa en su mundo. A lo largo de los siglos, ha sido popular entre algunas ramas de la Iglesia distinguir entre lo que podríamos llamar providencia ordinaria, la forma en que Dios normalmente cuida las cosas en el mundo y supervisa el desarrollo de la historia, que normalmente es de acuerdo con las cosas como la ley natural y cosas así, y para distinguir la providencia ordinaria de la providencia extraordinaria, que sería cuando Dios hace cosas en el mundo más directamente, o más allá, por encima, contra, y sin las segundas causas o causas creaturales. Y en el lenguaje cristiano común, llamaríamos milagros a muchas de esas extraordinarias providencias. Ahora, no tengo ningún problema en llamar milagros porque creo que la Biblia también causó este tipo de cosas. Pero hay un hilo de discusión teológica que debe ser reconocido. Muchas veces, los teólogos sistemáticos, reservarán la palabra milagro, como palabra técnica, para describir solo el conjunto de providencias extraordinarias de Dios que se utilizan para autentificar y autorizar algún portavoz de Dios, como los milagros de Jesús, siendo usados para autorizarlo, para mostrar que es el Hijo de Dios, o el profeta Elías y sus diversos milagros, probando o demostrando que era el profeta de Dios. Y porque no creemos que esa revelación especial continúa ahora, muchos teólogos quieren argumentar que, por lo tanto, no deberíamos decir que hay milagros ahora, porque los milagros, argumentan, como término técnico, son en realidad solo para autenticar signos, para portavoces autorizados de Dios. Está bien. Puedes entender. Siempre y cuando no vayas demasiado lejos con eso. Que están usando la palabra milagro de una manera muy especial, una manera muy técnica, para referirse a un signo de autenticación. Pero en realidad, la Biblia no usa los términos milagrosos solo para eso. Pero incluso aquellos que reservan la palabra milagro para autentificar signos del portavoz de Dios, y por lo tanto dicen que ya no ocurren hoy, saben que Dios todavía hace cosas extraordinarias. Él responde a las oraciones. Él sana a los enfermos. Hace cosas que no se podrían haber predicho, basándose en la ley natural. Y lo hace muchas veces en la vida de los creyentes, e incluso en la vida de los incrédulos. Pero sobre todo, tenemos que decir que todavía hay providencias extraordinarias, que ocurren incluso en nuestros días, y tenemos que estar abiertos a eso, y buscar esas cosas porque es en ese tipo de providencia especial, en las cosas inusuales que Dios hace, donde encontramos las mayores bendiciones y el mayor aliento en la fe cristiana.